El hipocampo es una región clave para convertir la memoria de corto plazo en memoria de largo plazo. El hipocampo se especializa en la memoria explícita. La memoria explícita es aquella memoria que es verbalizable, aquella memoria que yo puedo relatar. Una vez le puse un video de Kiss a mi abuelita y no sabes el julepe que se pegó. Una vez le pusimos un pepino al gato y casi nos rompe toda la cocina. Una vez estuve de novio con alguien que tenía un perfume maravilloso y cada vez que siento ese perfume me acuerdo de esa persona. Volviendo al video de neurotransmisores. Esa memoria que yo puedo relatar un suceso, una anécdota, es lo que se llama memoria explícita. En la otra memoria en la que participa el hipocampo es en lo que se llama la memoria espacial. Esto tiene que ver con la capacidad para recordar ciertos puntos que me orienten acerca del movimiento en ciertas circunstancias. Por ejemplo, yo voy al cine, dejo el auto en el estacionamiento y en general muchas veces no me acuerdo en qué número de columna lo dejé, si en la 328A, B, C. Lo más probable es que yo lo único que me acuerdo cuando me estoy dejando el auto y me estoy yendo al cine es que fue en el primero, en el segundo o en el tercer subsuelo. Luego me dirijo al tercer subsuelo y el hipocampo me va a guiar a través de sectores o a través de puntos de referencia que memorizó y que me va a llevar más o menos hasta donde esté el auto. Muchas veces puedo llegar por prueba y error, muchas veces puedo llegar directamente. Lo mismo sucede, la misma memoria cuando yo estoy navegando el mundo, cuando estoy viajando en el auto en una ruta que es más o menos conocida, o fui una vez a la casa de alguien y la siguiente vez cuando vuelvo a ir a la casa de alguien me guío por referencias visuales que están almacenadas en el hipocampo. Ese tipo de memoria espacial es la que se establece en el hipocampo. Una cosa que hay que sí decir del hipocampo es que no es una estructura en donde se realiza el aprendizaje motor. Tocar la guitarra, manejar el auto, andar en bicicleta, patear una pelota, no son acciones que se van a memorizar o que se van a aprender utilizando el hipocampo. Fundamentalmente van a producirse en otro sector del cerebro. Uno de los principales lugares donde se produce este tipo de memorias es en el cerebelo, pero siempre con la implicancia de otras partes del encéfalo. ¿Por qué razón? Porque primero, para aprender a ejercer un movimiento, para aprender a andar en bicicleta, para aprender a manejar, para aprender a tocar la guitarra, para aprender a escribir, por ejemplo, o incluso para aprender a ir de cuerpo, para ir a aprender a hacer caca y hacer pis y controlar los esfínteres, voy a necesitar en primera instancia la participación de estructuras como la corteza cerebral, ¿sí? Y sobre todo el área frontal va a estar muy involucrada en el aprendizaje de todos estos movimientos, y luego esos movimientos van a quedar guardados como memoria implícita en el cerebro. La memoria implícita es lo contrario a la memoria explícita. La memoria implícita son los movimientos que hacemos inconscientemente y que los hemos aprendido por un proceso que se llama imprinting o imprimación. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido entrenados para hacerlo. Hemos sido entrenados para tocar la guitarra, hemos sido entrenados para andar en bicicleta, hemos sido entrenados para hacer caca. Todas esas cosas son memoria implícita. Y en esta relación que habíamos mencionado recién entre el hipocampo y la amígdala, bueno, acá también establecemos esta relación entre emoción y memoria, porque las emociones fuertes van a favorecer la formación de estas memorias explícitas, estas memorias verbalizables, estas memorias que yo puedo recordar en el tiempo y después volver a contarlas. Cuanto mayor sea la emoción o cuanto más variedad de emociones yo tenga con respecto a una circunstancia, una experiencia, más voy a recordar esa experiencia posteriormente. Por eso es importante muchas veces, cuando uno está estudiando, involucrar varios aspectos, que no sean solamente leer o el repetir, sino también poder contar chistes, ser irreverente con lo que estoy estudiando, imaginarme cosas, porque cuanto más detalle yo le ponga y cuanto más cosas
que al cerebro le llamen la atención y que me generen algún tipo de emoción, aunque sea la risa, voy a tener mejor capacidad para recordar eso posteriormente. Y al revés también, las memorias pueden hacer que yo evoque emociones, y las memorias muchas veces pueden hacer que yo sienta cosas verdaderamente en el cuerpo sin que el evento esté sucediendo, solamente recordando una circunstancia, y poder volver a sentir en el cuerpo, volver a sentirlo completamente, eso que pasó hace 5, 10, 15 años. Otra cosa que es importante en la relación entre el hipocampo y la amígdala es que al hipocampo le encantan las novedades. El hipocampo, cuando ve algo que es completamente novedoso, que no lo vio jamás, se enciende y enciende a la amígdala, y entonces pone en alerta a todo el sistema, sobre todo para todo el sistema límbico, hacia esa cosa nueva. Esa cosa nueva puede ser cualquier cosa, puede ser un cartel, una persona, una imagen, una foto, un animal. Cualquier cosa que yo jamás haya visto y lo estoy viendo por primera vez va a llamarle muchísimo la atención al hipocampo, y el hipocampo va a entrar a gritarle a la amígdala: mira eso, mira eso, mira eso, y eso va a generar reacciones de curiosidad y de generar reacciones para que yo me acerque o lo estudie o lo observe para tratar de entender qué es lo que estoy mirando. Hay ciertos estudios que sugieren que algunos niños que padecen de déficit de atención por hiperactividad, una de las estructuras del cerebro que tienen más activas es el hipocampo, y entonces ese hipocampo está permanentemente como mirando, sorprendido, cosas nuevas constantemente, y por eso es incapaz de concentrarse en una actividad o en una acción en forma sostenida, porque el hipocampo permanentemente está llamándole la atención sobre cualquier cosa que esté en los alrededores. Nuestra memoria nos ayuda a ser quienes somos, ya sea reconociendo a nuestros seres queridos, o reviviendo alegrías pasadas, o simplemente recordando cómo hablar, caminar o hervir un huevo. La memoria es el hilo que conecta al pasado con el presente, y en muchas ocasiones nos ayuda a no cometer errores en el futuro. Si ese hilo se rompe, nos quedaríamos atorados en el presente y seríamos incapaces de enfrentar el futuro. La memoria es aprendizaje que ha persistido en el tiempo como información almacenada y que puede ser recordada. A grandes rasgos, la memoria depende de un evento exterior, que puede ser un suceso, puede ser una charla, puede ser una frase que leí, puede ser cualquier cosa, y eso ingresa por los sentidos, por los oídos, por los ojos, por el cuerpo, por las sensaciones físicas, y se transforma en memoria sensorial inmediatamente. Esa memoria sensorial necesita ser codificada en lo que se llama memoria de trabajo o memoria de corto plazo. Y esa memoria de corto plazo, para poder ser codificada en memoria de largo plazo, necesita de la repetición. Y de esta forma, luego voy a ser capaz de poder recuperar a esa memoria. Existen 3 formas de acceder a la memoria. Una es recordar, la otra es reconocer y la tercera es reaprender. En cuanto a recordar, el ejemplo es: a mí me hacen una pregunta, inmediatamente surge la respuesta. Reconocer es poder ver, por ejemplo, en una lista de palabras cuál es la palabra que es incorrecta, o ver un número de teléfono y darme cuenta de que le sobra un número o le falta un número. Y la otra forma de acceder a la memoria es reaprender. Yo estoy estudiando y después de estudiar voy a repasar. Y cuando repaso, las cosas que no se me grabaron en la memoria pueden tener otra oportunidad para ser almacenadas. La memoria es la reconstrucción y la reproducción de los eventos pasados. Cada vez que yo estoy recordando algo, no solamente está surgiendo mágicamente adentro de mi cerebro ese recuerdo, sino que mi cerebro necesita reconstruirlo y muchas veces reproducirlo, volver a pasar ese recuerdo en la misma sucesión en la que ocurrió. Igualmente, la memoria es algo muy frágil porque no es otra cosa que la historia que nos contamos a nosotros mismos. Sobre todo cuando hablamos de eventos o de sucesos, siempre vamos a estar agregándole o quitándole cosas a esos recuerdos que estamos contando. Por eso son tan poco confiables, por ejemplo, en un juicio, los testigos visuales, porque pueden confundirse fácilmente por la historia que ellos mismos se contaron sobre el evento y por las circunstancias que estaban viviendo ellos en ese momento, porque la memoria y la formación de recuerdos también depende del humor en el que yo estaba en el momento que se estaba produciendo el evento.
We know, not only from research in psychology, but simple empirical evidence in the history of science, that the lowest form of evidence that exists in this world is eyewitness testimony. Which is scary because that's some of the highest form of evidence in the court of law. But we know from second grade. Where's my guy from second grade? Get up to the microphone for a minute. Grab the microphone. Grab the microphone. In your classes, have you done the famous experiment where you play telephone and you line up all your kids in class and one person starts with a story and then you hear it and you repeat it to the next person and the next person? Have you done that in class yet? Yes. You've done that experiment? Because what happens by the time you get to the last person and they retell the story? What happens? It's like completely different. It's completely different. Completely different, okay? Because the conveyance of information was relying on eyewitness testimony, which in that case is ear witness testimony. And so, thank you. So we know that. So he knows it. He's in second grade. All right. So, actually he should be in 12th grade as we've established. So now, it wouldn't matter if you saw a flying saucer. In science, even if you have something less controversial than a flying saucer, if you come into my lab and you say, you gotta believe me, I saw it, and you're one of my fellow scientists, I say, go back, go home. Go back until you have some other kind of evidence that's not just you saw it. Okay? Because human perception system is rife with all ways of getting it wrong. Okay? But we don't like thinking of ourselves that way. We have high opinions of our human biology when in fact we should not. I'll give you an example of how it reveals itself. We've all bought and enjoyed books called Optical Illusions, right? Well, we all love optical illusions, but that's not what they should call the book. They should call them brain failures, okay? Because that's what it is. It is a complete failure of human perception. All right? All it takes is a few sketches that are cleverly done. Your brain can't figure it out. All right? So, we are poor data-taking devices. That's why we have such a thing as science. Because we have machines that don't care what side of the bed they woke up in the morning. Don't care what they said to their spouse that day. Doesn't care whether they had their morning caffeine. They'll get the data right. Okay? So, maybe you did see visitors from another part of the galaxy. I need more than your eyewitness testimony. And in modern times, I need more than your photograph, which Photoshop probably has a UFO button today. Like, stick it in, right? So, on your computer. La memoria va a formarse por diferentes vías. Habíamos dicho que teníamos el estímulo sensitivo o del evento externo, y ese estímulo puede ser información que ingresa por los oídos, pero también ingresa información visual o espacial, y como dijimos, la repetición, que es sumamente importante. Esto va a pasar por las partes ejecutivas del cerebro, que van a decidir qué parte de esa información es importante y qué parte no, y eso va a ser codificado finalmente en la memoria de largo plazo. Hay varias formas de traer a la conciencia la información que está almacenada en la memoria. La información en nuestra memoria no está almacenada en forma ordenada, como si fuese un libro en una biblioteca que yo puedo ir y sacar. La mayor parte está constituyendo lo que se llaman engramas, que son pedazos de información repartidos por todo el cerebro. Y entonces, si pongo el ejemplo otra vez de tocar la guitarra, voy a tener la información auditiva en una parte del cerebro, o la información motora para subir o bajar la púa en otro lugar más, y así sucesivamente. Una manera de recordar las cosas es a través de lo que se llama el efecto de facilitación, que consiste en activar asociaciones inconscientes, todas esas cosas que no sabías que estaban en la memoria, pero ahí están para ayudarte. Otro modo de llamarlo a esto es memoria dependiente del contexto. Por ejemplo, estoy leyendo un libro y hay una frase que me llama la atención y entonces la quiero remarcar y me levanto para ir a buscar el remarcador que está en otro lado de la casa, y de golpe me encuentro con que estoy en medio del living y no sé para qué estoy ahí. No me acuerdo para qué fui a ese lugar.
Y entonces vuelvo otra vez a donde está el libro, lo agarro, vuelvo a leer la frase y ahí me acuerdo del resaltador. A veces recordar depende del estado en que me encuentre, como dije hace un ratito. Son esos recuerdos que afloran en forma congruente con mi estado de ánimo, en donde mis estados emocionales pueden darme una pista para recordar. Y entonces, si estoy en un momento alegre, puedo recordar otros momentos alegres, y muchas veces cuando estoy triste o deprimido, muchos de mis recuerdos, muchas de mis memorias que afloran son memorias depresivas o memorias tristes. Otra forma es el orden en el que recibimos la información nueva. Eso se le llama efecto de la posición en la serie. Por ejemplo, la lista de compras. Hago la lista de compras y anoto tomate, cebolla, galletitas, la comida del gato, atún, lavandina y la pasta de dientes. Y me voy al supermercado y me olvido de la lista en mi casa. Cuando llego al supermercado, lo más probable es que recuerde las dos primeras cosas, tomate, cebolla, galletitas, y recuerde las últimas cosas, pasta de dientes, por ejemplo. Las primeras cosas las recuerdo porque en la medida que hacía la lista, las iba leyendo una, dos, tres veces. En la medida que iba poniendo cosas en la lista, volvía otra vez al principio y la volvía a releer. Así que como fueron las cosas que más leí, tomate y cebolla, me las acuerdo más fácilmente. Y las últimas me las acuerdo porque quedaron en la memoria de trabajo, quedaron en la memoria de corto plazo y entonces son más fáciles de recordar. Todo lo que está en el medio me lo olvidé completamente. Y aquí entramos en la parte de los olvidos. ¿Cómo olvidamos? Bueno, olvidamos las cosas por tres formas. Uno es la falla en codificar. No me interesó lo que estaba viendo, no me interesó lo que me estaban diciendo, no presté suficiente atención a la información, no la codifico, se fue. La otra es lo que se llama la falla en la recuperación. Muchas de las cosas no se recuperan por algo que se llama interferencia. Y esa interferencia puede ser, por ejemplo, recuerdos viejos que están interfiriendo con las cosas nuevas. Quiero entrar a la página del banco, el banco en ese momento me pide que cambie la contraseña. Cambio la contraseña por una nueva. Mañana, cuando vuelvo a entrar al banco, pongo la contraseña vieja, porque no me acordé que me habían hecho cambiar la contraseña. Eso se llamaría interferencia proactiva, en la que un recuerdo viejo está interfiriendo con un recuerdo nuevo. Y la otra interferencia, que se llama interferencia retroactiva, es cuando una información nueva interfiere con lo que ya aprendí. Por ejemplo, con el cambio de contraseñas, supongamos que la contraseña que yo uso para el banco es una contraseña que uso para muchas otras cosas. Y entonces el banco me pide que cambie la contraseña, cambio la contraseña por una nueva y mañana pongo la contraseña nueva en otro lado. Eso quiere decir que esa información nueva está interfiriendo con la información vieja. El último tipo de olvido es el deterioro del almacenamiento. Esto quiere decir que en la medida que pasan los años, en la medida que pasa el tiempo, el almacenamiento que yo tengo de ciertas memorias se va perdiendo. Voy olvidándome de ciertas cosas en la medida en la que no estoy volviéndolas a traer a la memoria. Esto sucede con muchas circunstancias de la vida, del pasado de cada uno y con muchas cosas que uno aprendió también en el pasado. Algunas puedo recuperarlas con bastante ayuda y otras muchas veces se pierden para siempre. Una cosa que tiene el deterioro del almacenamiento es que si yo aprendí una habilidad o aprendí un concepto, puedo ir perdiendo esa memoria durante un tiempo, pero llega a un punto en el que se estabiliza. Hay cierta parte de ese conocimiento que va a quedar siempre en la memoria, a menos que la memoria se deteriore por causas patológicas. ¿Qué sucede cuando se daña el hipocampo? El mejor ejemplo es la enfermedad de Alzheimer, en donde se produce prácticamente en pocos años la demolición total del hipocampo. Y entonces tenemos una persona que es incapaz de acordarse quién es el presidente o en qué década vive o qué película vio ayer, pero si uno lo pone a cambiar el cuerito de la canilla o lo pone a arreglar una cañería o le da una bicicleta, esa persona puede andar perfectamente o puede arreglar la canilla sin ningún problema. Esto habla de que el hipocampo, en el momento en que se daña, a partir de ese instante, ya no puede crear más memoria de largo plazo. Y toda la memoria de corto plazo que se produce, por ejemplo, viendo una película, mañana no la puedo recordar. Mañana es como si no hubiese visto absolutamente nada. Y así es todos los días de los pacientes que están enfermos de Alzheimer.
En el siguiente video vamos a hacer un paso más hacia arriba y vamos a hablar acerca del giro cingulado, de las cortezas, de los lóbulos y de las funciones superiores del cerebro.